Bueno, pues nada, lo primero, gracias por venir y simplemente os he convocado para comentaros cómo ha ido este 2014, ¿no? Yo me incorporé al equipo de gestión a mitad de año, justo en el mes de junio, julio, y la verdad que la evolución y la dinámica del microteatro, desde mi punto de vista y desde el equipo gestor, es positiva, porque hemos traído un formato en un espacio estable, no quiere decir que lo hayamos traído nosotros, porque ya era un formato, la pieza breve ha existido siempre, pero sí que el establecer un espacio fijo y estable con ese tipo de programación y llevando una programación siempre que gira en torno a un mismo tema cada mes, creo que ha proporcionado tanto dinámica y movimiento dentro del sector de las artes escénicas aquí en Valencia, como también ha acercado muchísimo el teatro al público que a veces incluso no era consumidor de teatro, porque al ser un formato breve, conciso y no por ello merma la calidad, sino que intentamos siempre mantener ese nivel de calidad, y lo hace muy asequible por el tema económico y también como muy asequible y muy fácil de consumir. Y bueno, y sobre todo de cara al 2015, viendo cómo ha ido este año, pues hemos ido tomando una serie de decisiones. Ahora los miércoles no vamos a tener programación teatral habitual, sino lo que vamos a hacer va a ser utilizarlo para otro tipo de disciplinas artísticas y culturales, así como música, charlas, presentaciones de libros, lecturas dramatizadas y cualquier otro tipo de propuesta que pueda surgir y que podamos acoger. Lo que venía ocurriendo era que muchas veces cuando tenemos teatro en nuestras salas, claro, no queremos programar nada en la parte del hall a fin de que no se pisen, ¿no? Es decir, tanto una propuesta con la otra y el público un poco lo habríamos mareado, ¿no? Y veíamos que había mucha demanda y mucha oferta de otro tipo de eventos culturales. Queremos poner a disposición las salas del microteatro para todas aquellas compañías o escuelas de danza, de teatro, que buscan un lugar donde mostrar su trabajo, a lo mejor de fin de curso, de cierre de un ciclo, de formación tanto profesional como a otro nivel, ¿no? Que tengan un espacio como este para también presentar sus propuestas. Ahora os voy a comentar lo que va a ser la programación. En la programación para el mes de febrero a partir del 2015 vamos a empezar a contar con diferentes personajes o actores, directores del panorama así teatral a nivel nacional, que desde nuestro punto de vista será muy interesante tener, como es por ejemplo para el mes de marzo vamos a contar con una pieza dirigida por Sergio Pérez Mencheta, que ya funcionó en Madrid muy bien, y va a haber una convocatoria de actores para formar parte de ese elenco, ¿no? Luego también en el mes de marzo una pieza dirigida por Lola Baldrich, que también pieza estrenada en Madrid. Y en el mes de febrero contaremos con la presencia de Iris Lezcano, que fue una de las actrices de La Alquería Blanca y también ha salido en series a nivel nacional. A lo largo del año en total han sido 110 piezas las que se han mostrado, contando las obras de tarde, noche y también las de público familiar. Y el microteatro en general y la red que conforman todos los espacios es que una obra estrenada en un microteatro tiene vía libre, por así decir, o cancha dentro de las programaciones de los demás microteatros. Es generar y facilitar ese movimiento dentro de la profesión, no solamente en la ciudad donde se estrena, sino que se puede hacer como una especie de gira. Claro, y ahora de cada vez se están abriendo más microteatros. A ver, en breve, si no ha abierto ya, está el de Sevilla, Almería abre de aquí 15 días, en Guadalajara de México hay uno, en Veracruz, en DF, en Argentina se va a abrir otro, Nueva York está ahí medio. Todos estamos conectados con el buque insignia, por así decir, que es Madrid. Sí, la programación infantil o familiar veníamos programándola los sábados y los domingos por la mañana y ahora hemos pasado los sábados por la tarde
y a los domingos por la mañana. A ver, en cuanto a flujo de público, yo creo que fue la de Vidas Gananciales. Fue una obra que fue escrita por Vanessa Gradolí, dirigida por Salva Ferriol e interpretada por Juan Ballester y Lucía Póveda. Tuvieron una afluencia de público tremenda en el mes de agosto-septiembre. De hecho, fue uno de nuestros meses más potentes y han tenido un flujo de personas increíble. Luego también hubo otra que por suerte la tenemos ahora en reposición, porque durante este mes estamos reponiendo las mejores obras o las obras que más han funcionado a lo largo del 2014. Y por eso lo llamamos por nuestros clásicos. Ahora tenemos Por culpa del amor, que fue un micro musical que vino de Madrid. Las 2 primeras semanas, yo creo un poco también por ser un elenco de fuera de Valencia, que a lo mejor no todo el mundo lo conocía, funcionó a lo mejor un poquito más flojo, pero en cuanto empezó a funcionar el boca a boca, las últimas 2 semanas fueron llenazo completo, y ahora esta primera semana del mes de enero, que hemos tenido también Por culpa del amor, está funcionando muy bien. Es decir, si se van a batir récords en el mes de enero, pues lo más probable es que sí. Poco a poco se ha ido viendo los beneficios o los derivados de venir a trabajar al microteatro en este tipo de formato. Al principio sí que a lo mejor pudiera ser que hubo un poco de recelo, ¿no? Ostras, un formato 15 minutos, 3,5 € por pieza, igual no me compensa, o incluso puede parecer de menor calidad, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que sí que es un formato que ha permitido dinamizar el sector de las artes escénicas de aquí en Valencia, y que muchas compañías y muchos actores hayan podido mostrar su trabajo en un formato breve que te supone unos costos de producción bastante menores. Hoy es el aniversario del microteatre, hace un año exacto, porque el día 15 de enero abrió sus puertas aquí en Valencia. Lo que vamos a hacer va a ser, durante una horita, vamos a tener un acto evento, ¿no? de cóctel festivo, con la música de Versonautas, que tenemos el placer de contar con ellos, la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y durante una horita pues vamos a tener un poquito de vino, canapés, también que todos aquellos actores que han ido pasando y actrices por el microteatre vean un poco también ese momento de festivo, ¿no? de reconocimiento a todo su trabajo, cariño, con el cual han estado mostrando todas sus piezas, y bueno, estáis todos invitados, así que estupendo. Sala 1, sesión de las 11.